Buenas tardes. A ver, vamos a comenzar la clase y lo primero es preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten, digamos, aclarar. A ver, hago un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior, que fue la del día martes. En esa clase lo que hice fundamentalmente es trabajar con la distribución de probabilidad normal, ¿cierto? Les expliqué más o menos cuáles son sus características, cómo es su forma gráfica, cuál es su función de probabilidad, ¿cierto? Y la relación que tiene con la normal C1, que es la que nosotros utilizamos en la tabla. Entonces, a partir de esa, nosotros comenzamos a trabajar todos nuestros problemas usando esa distribución. Entonces, cuando uno utiliza una variable que no es normal, perdón, no es normal 0,1, lo que puede hacer es, a partir de esa variable, puede estandarizar o tipificar la variable en una z y va a tener una variable normal 0,1. ¿Qué ventaja tiene eso? Es que para esa variable, la normal 0,1, lo que tenemos es que todas las áreas bajo la curva, que es básicamente lo que hacemos cuando calculamos probabilidades, están todas calculadas. Entonces todas uno puede revisar esos valores y esos valores, ¿cierto? Están todos tabulados, ¿no? Por lo menos desde en la tabla que nosotros tenemos, que es del formulario, los valores van desde menos 3,5, ¿cierto? Hasta, en realidad, si soy estricto, sería menos 3,59, que sería el caso del decimal, hasta 3,59, ¿no? Eso más o menos desde menos 4 a 4, ¿no? Más o menos. Entonces, el área encerrada allí es prácticamente 1, ¿no? Hay pequeñas diferencias con el área, pero el área que digamos encierra en la curva normal allí es 1, ¿no? Entonces, si uno revisa la tabla, entre más cercano al menos 4, la tendencia es al 0, y entre más cercano al 4 positivo, la tendencia es al 1, ¿no? Entonces uno lo puede revisar en la tabla. Entonces, en la clase anterior, ¿cierto? Yo les quedamos acá, quedamos en un problema, ¿cierto?, de aplicación del uso de la distribución normal bueno, básicamente la idea era calcular probabilidades con una distribución normal, ¿cierto?, con esa media, que en este caso era 125,6, y con esa desviación estándar, que es de 4,25. Entonces ahí fuimos calculando estas probabilidades, ¿cierto? La probabilidad de que X sea menor que 130,8, sea mayor a 122,7, que esté entre 120,3 y 127,6, y que esté entre 115,1 y 126,27. Eso es lo que trabajamos en la clase anterior, ¿no? La clase del día martes. Entonces, ese más o menos es el resumen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. Mire, voy a hacer ¿cómo se llama? Un ejercicio que es un poco diferente, pero que también tienen que saber trabajarlo, ¿no? Acá yo lo que hice fue trabajar, si ustedes se fijaron, todos los problemas, ¿cierto? Los problemas y el ejercicio que está aquí, todos nos hizo encontrar la abscisa, ¿ya? Que es el valor, ¿cierto?, digamos, del eje horizontal, el valor en el cual se encontraba, ¿cierto?, el área en el eje horizontal, entendiendo que
lo que yo tengo es una distribución normal como campana, ¿ya? Entonces ahora yo lo que hoy quiero hacer es otra cosa. Voy a compartir la pizarra, porque la idea es que también, ¿cierto?, pueda trabajar desde dentro de la tabla hacia afuera. Y aquí es un poco lo que ahora quiero usar, ¿ya? Quiero hacer ese trabajo para que ustedes vean cómo se hace también. Y, y tengan, digamos, voy arreglando la pizarrita aquí para dejar los espacios suficientes para tener visión de lo que ustedes me puedan preguntar. Y en eso estoy, así que me esperan un segundito ahí para hacerlo. Y ahora voy con... Ahí. Entonces estamos ok. Y ahora yo voy a empezar a hacer lo siguiente. Miren. En la clase anterior, ¿cierto? Nosotros nos centramos... Bueno, esto nos sirve para esta distribución normal y para las otras también. Así que todo el trabajo que yo haga en esta se va a repetir ahí en la otra. Entonces, yo acá tengo la distribución normal. Entonces voy a poner distribución normal. Pero eso, ¿cierto? Lo voy a hacer en términos gráficos, ¿ya? En términos gráficos. Entonces, más o menos es así, ¿cierto? Cuando yo digo el tema de la abscisa, lo que estoy indicando es que es en la media. Cuando yo, por ejemplo, me piden una probabilidad, lo que me están pidiendo, ¿no? Lo que me están pidiendo es la determinación de un número, ¿cierto? Que por ejemplo está ahí, ¿ya? Entonces ese es un número. Le voy a llamar K, ¿ya? Entonces me piden ese número cuando tengo una determinada área, ¿cierto? O me dan el número, ¿cierto? Me dan el número, en el fondo me dicen, me dan el número, entonces aquí me están diciendo la probabilidad de que la variable, de que sea, bueno, dijimos que esto no había problema ahí con que sea menor o igual que K, ¿sí? Me quedó mal ahí, vamos a borrar. Entonces, X menor o igual que ese valor K. Entonces, eh, yo lo que hacía era encontrar esto. Entonces, esto era el área, ¿cierto? Esto es el área. Que en la tabla, ¿cierto? En la tabla eh, tengo a un alumno aquí, que es Mauricio Quirós, pero aparece, ¿cierto? No sé quién lo conoce, pero que lo conozca para que le diga o le comente que por alguna razón no aparece como que está pidiendo la entrada a la sala, ¿ya? No sé qué problema podría tener él. Entonces, si yo me voy a la tabla, ¿cierto? La tabla más o menos, les comentaba que la tabla era más o menos así. Entonces aquí estaba el Z, ¿cierto? Esto partía en menos 3.5, o 3,5, y así iba avanzando, así sucesivamente, llegaba al 0, y para acá llegaba 3.5, ¿cierto? Y después vea, punto 0,0, ¿cierto? Punto 0,1, y así sucesivamente hasta llegar al punto 0,9, ¿ya? Entonces, Entonces, acá adentro yo tenía números, ¿cierto? Aquí hay números que iban del 0.1, 2, 3, parece, 2.
¿ya? Y llegaban acá al 0.9995, creo que, ¿ya? Pero bueno, entonces, todo esto, yo les decía, son áreas, ¿cierto? Son áreas que corresponden a lo que está bajo la curva. Entonces, aquí, de alguna forma, lo que yo hacía era, me daba esto, o sea, lo que yo tenía cuando hacía las consultas, cuando se hacían las consultas, lo que se tenía era lo siguiente. Este número lo tenía yo, ¿no? Ese número lo tenía. O sea, por ejemplo, ese podía ser, no sé, 1,64, ya, supongamos. Entonces yo llegaba y lo ubicaba por aquí, ¿cierto? Ya supongo, voy ahí, el 1,6, ¿cierto? Y después me muevo para acá y finalmente obtenía el valor que estaba por ahí, ¿ya? Que era lo que yo andaba buscando. Entonces esa era una de las formas de trabajo, ¿ya? Ahora, lo que yo voy a plantear ahora como problema, ¿cierto? Es lo siguiente. Es lo siguiente, voy a plantear el siguiente problema. Ahora me voy a preguntar, una probabilidad cualquiera, ¿cierto? Un número z, y voy a partir con lo más simple, un z menor que un cierto k, y eso lo tengo, o sea, tengo el valor, que es 0,7019. ¿Ya? 0,7019. Su compañero Mauricio Quirós, el que lo conozca, está en la misma situación, por alguna razón, no está la opción, ¿cierto? Que, como les aparece a ustedes que están esperando la entrada, aquí no, por alguna razón no da la opción de entrar. No sé qué problema tiene, así que si alguien le comenta que aún así sigue, porque él trató parece de salir y volver a entrar, pero no tampoco en esas condiciones, tampoco aparece la opción en que yo le pueda habilitar la entrada. Y entonces, aquí voy a borrar aquí que rayé sin querer rayé esto. Entonces esto yo decía, ¿cierto? Es 0,7019. Entonces, este es un problema distinto. ¿En qué sentido? Que ahora el problema es saber dónde está el valor. O sea, ahora yo me pregunto acá adentro, si está acá adentro, ¿en qué lugar yo me encuentro con ese número? ¿Ya? O sea, ese número yo lo tengo que buscar ahora adentro. O sea, lo tengo que buscar acá. ¿Ya? Y de ahí salir. ¿Ya? Salir y ubicar el valor respectivo. Entonces ahí me va a dar el valor de K que yo ando buscando aquí. Ese puede ser K, puede ser A. Si quieren, para no confundirlo con ese mismo, lo voy a cambiar. Y le voy a poner otro. Primero voy a borrar eso, ¿cierto? Entonces, lo voy a cambiar este, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo ahí. Y les voy a poner el valor A, para que no haya confusión ahí, que se vayan a confundir con el de arriba, ¿ya? Un valor A. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale A? ¿Ya? ¿Cuánto vale A? Entonces ahí yo lo que tengo que hacer, como les decía, tengo que ir a la tabla, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es mostrar la tabla, ¿cierto? Que tengo en la otra pantalla para que puedan ver ustedes. Ahí sí, ya. Tenía un mensaje yo eh, ¿cómo se llama? Ya, ahí está Mauricio, pues, tuvo que esperar harto rato Mauricio, pero era un tema de que yo tenía un mensaje ahí que me bloqueaba la entrada, ¿ya? Por eso que no podía entrar usted. Entonces, voy a la página, no, claro, voy ahí, y ahí detrás de eso tengo, acá estoy en esto, ¿cierto? Y voy a minimizar aquí, y atrás de esto se supone que yo tendría acá, ¿no? Acá. Entonces, bueno, ustedes igual tienen que tener su formulario en mano, así que
pueden ir chequeando el valor que yo voy encontrando, ¿cierto? Entonces, la tabla que tengo que usar es la tabla normal, pues, ¿cierto? Ahí está, la tabla normal. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar acá adentro. ¿Ya? Buscar acá adentro. Entonces, el valor que yo necesitaba buscar es el 0,7019. Entonces empiezo a buscar, ¿ya? Y por aquí, ¿cierto? Por aquí ya ahí está el 0,6, el 0,07. ¿No? Entonces, justo aquí, donde está el cursor, no sé si ustedes ya van viendo, justo ahí está el 0,7019. Entonces ahí va a ser 0,5, ¿cierto? Esto sería 0,50, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, ¿no? 0,54. No, perdón, sería 0,50, 0,51, 52, 53. 0,53. ¿Por qué sé? Porque acuérdense que aquí está el punto arriba, el punto 00, punto 01, punto 02, punto 03. Y ahí como estoy en la horizontal es 0,5. Entonces ahí es 0,5, o sea 0,53. Ese sería el valor. Entonces ahora lo voy a anotar. Entonces el valor que yo pude apreciar en la tabla, ¿cierto? Pude mirar en la tabla, es el 0, es el 0,53. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá para ejemplificar esto, ¿ya? Entonces, al borrar aquí, vamos a hacer el esquema más o menos que yo les comentaba. Entonces, vamos a borrar ahí, y esto también para dejar espacio. Entonces, aquí voy a poner más o menos por ahí. Yo sé que es 0,5, entonces va a ser 0,5, o sea, 0,1, 0,2, y aquí está el 0,5. ¿Ya? Entonces, aquí hay un numerito que corresponde al 0,50, aparece otro numerito que corresponde al 0,51, otro que aparece ahí que corresponde al 0,52, y aquí aparece el 0,7019. ¿Ya? Ahí aparece el 0,7019, que es el valor que yo andaba buscando. Entonces, este es el valor que yo tuve que leer. Entonces, yo me fijo ahora que sería 0,5, y acá arriba ya tendría que ser el punto 0,3. ¿Ya? Punto 0,3. Entonces, el valor de A es 0,53. ¿Ya? Ahí estaría el valor resuelto. Esa es una forma distinta, es otra forma, ¿cierto? Es una forma un poco distinta de la tabla. Entonces la tabla se puede leer desde fuera hacia adentro, que es lo que veníamos haciendo nosotros, desde estos valores hacia adentro encontrar la probabilidad, o desde la probabilidad encontrar el valor. ¿No? Entonces eso ustedes lo tienen que manejar. ¿No? Ustedes tienen que ser capaces de hacer eso, de leer la tabla desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro. ¿Ya? Eso es parte del objetivo de la distribución normal en el sentido de cómo la estamos estudiando nosotros. Ya. Ahora, se podría usar otro. A ver, ¿qué les parece si yo les pongo esto y ustedes me dicen cuánto es? ¿Ya? A ver, aquí lo voy a poner, ¿ya? Entonces, a ver, voy a borrar un poco ahí para que no... ¿ya? Entonces, ahora ustedes van a buscar en su tablita, ¿cierto? Lo siguiente, van a buscar la probabilidad de que X sea menor que un cierto, pongámosle B, ¿ya? B. Y eso es igual a 0,89, 97. 0,8997, ¿ya? Entonces ahora ustedes me tendrán que decir, lo pueden hacer por audio, lo pueden hacer por, eh, por el chat, dígame qué valor o cuánto vale B. También voy a mirar aquí mi tabla, en la que tengo visible para corroborar. 1,28 dice por ahí, veamos.
¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Ya? Entonces el valor, ¿cierto? Es 1,28. Ya. Esto es lo que está diciendo, si quisiera interpretar un poco esta cuestión, sería algo así, mire. Tengo la tabla de distribución normal, ¿cierto? ¿Ya? Esta distribución normal que es la campana de Gauss con media cero, que estaría ahí la media cero. Y dice que el 1,28, que más o menos quizás por ahí esté, ¿no? 1,28. Lo que está indicando que ese número, ¿cierto? Ese número que yo acabo de encontrar, este número, ¿m? El que ustedes buscaron dentro de la tabla, ese numerito, corresponde a esa área, toda esa área. ¿Ya? Toda esa área equivale a ese numerito, ¿no? Entonces si lo pongo acá, es esto, como área. ¿Ya? Esa es. Ya. ¿Dudas, consultas, preguntas respecto a esto? Ya, entonces continúo. ¿M? Continúo. Entonces ahora me voy a pasar a la... ok, gracias. Me voy a pasar a las láminas, ¿cierto? Porque ahora vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar con otras láminas. Entonces nos vamos al escritorio donde están las láminas. Aquí estamos. Entonces ahora pasamos a otra distribución. Ya, a esta distribución eh, que es eh, que es la distribución chi cuadrada. ¿Se ve bien la pantalla, no? ¿No se ve todo? Ya. Ya, esta distribución, ya, estas distribuciones, las que vamos a hablar ahora de ahora en adelante, que son las chi cuadrada, la t y la f, no son modelos que se podrían aplicar a situaciones así como la normal, ¿no? En términos de que uno lo que hace es tratar de modelar una situación problema a través de una distribución. O sea, es como un modelo de situaciones problema, podemos decir. En el caso de la chi cuadrado, el caso de la t-student y el caso de la f, no tienen esa característica, no son distribuciones que provienen de modelar algún comportamiento o modelar alguna situación. ¿Ya? Si son básicamente distribuciones que son operativas en el sentido que las estadísticas, particularmente la inferencia, las utiliza para lograr otros resultados. ¿Ya? Entonces no son en sí, son modelos, pero no tienen asociado, por lo menos hasta el momento, asociado algún comportamiento o alguna situación, problema que se pudiese destacar por, el, por esa, por esa distribución. ¿Ya? Entonces, en nuestro estudio, estas distribuciones son distribuciones que nosotros vamos a utilizar con la intención de trabajarlas para los resultados que pudiésemos obtener a partir de otros temas de estadística, particularmente de inferencia. ¿Ya? Entonces van a ser como instrumentales. ¿Ya? Entonces, la construcción de esta variable, que podríamos llamar, este es chi cuadrado, ¿eh? Este es el chi cuadrado. ¿Ya? Está compuesta de la suma de distribuciones normales. Entonces, cada una de estas es una z, de la misma que veníamos estudiando nosotros, una normal 0,1. ¿Ya? Entonces se suman k, una cierta cantidad k de distribuciones normales o variables que se distribuyen normales, con media 0 y desviación estándar 1, se suman todas esas al cuadrado y formamos la nueva variable. ¿Ya? La nueva variable. Es como lo que se hacía cuando nosotros a partir de un cambio, ¿cierto? Una relación entre la z y la x. Entonces, para poder relacionar la z con la x, yo decía, bueno, la variable se transformó en una z. ¿Cómo? De la forma x menos la media y dividido por sigma, o división estándar. ¿Ya? Entonces acá lo que dice es que se crea una variable, una nueva variable, cuya característica es que suma variables, va sumando variables, cuya distribución cada una de ellas es una normal 0,1, pero esa suma es esa misma variable pero al cuadrado. Entonces con eso se construye la chi cuadrada. Ahora, el número k
son los grados de libertad. En la tabla de distribución de chi cuadrado, uno ingresa por grados de libertad. No es lo mismo que en la Z. ¿Ya? En la Z uno ingresaba, ¿cierto?, con la abscisa o con la probabilidad. Acá no, acá también aparece un nuevo elemento que son los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, ahí está, bueno, la forma de escribirla. Entonces, cada vez que uno quiera hablar de una variable que se distribuye chi cuadrado, lo escribe de esta forma. Como en la anterior, cuando era x se distribuye normal. ¿No? La notación siempre es la misma, es similar. O sea, cuando uno habla de distribución, siempre pone ese como gusanito, ¿cierto? Y después viene la forma, que es la distribución. Esta es la función. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que yo en la distribución normal también les mostraba la función de la distribución normal? Bueno, esta es la función que tiene la función de densidad. Una cosa importante, la variable chi cuadrado es una variable continua. ¿Ya? Es una variable continua, así que también es un elemento importante. Y esta es su fórmula, ¿no? Esta es su expresión. Entonces, si ustedes se fijan, esta fórmula también es se nota un poco compleja desde el punto de vista visual, por un lado, y lo otro que también tiene su complejidad respecto a la utilización. Entonces, y ahí hay un elemento como diferente, que eso es la función gamma, ¿ya? Que es otra función, ¿ya? Otra función. Entonces, más adelante va a aparecer por ahí la función gamma. Entonces, esta es su función de densidad. Ahora, nosotros no vamos a trabajar con esto, por supuesto, sino que yo lo único que hago es mostrarle cuál es su función. ¿No? Entonces, a ustedes deben conocerla, por lo menos cuando la vean, está el chi cuadrado. Entonces, por lo menos conocerla, y nosotros no vamos a aplicar esta función, bajo ningún punto de vista no la vamos a aplicar, sino que vamos a utilizar la tabla. ¿No? Entonces, esta es la gráfica más o menos. ¿Ya? Esta gráfica yo la saqué de internet, ¿ya? Así que de ahí saqué una foto. En principio pensaba hacer la gráfica yo, pero después me di cuenta que era más fácil pegar una foto nomás y esa es la forma. Entonces, esta forma es diferente, ya no es simétrica, ¿no? Sino que está como sesgada, estamos como cargada en un lado. Entonces, esa es su característica. Y abajito, ¿cierto? Las abscisas son los valores que yo busco en la tabla, ¿no? Los valores que busco en la tabla, ¿cierto? Con un cierto grado de libertad, que sería el K, y ¿qué más? Y también está presente, ¿cierto? El alfa, ¿no? El alfa y el 1 menos alfa, que son las áreas, ¿no? Son las áreas. ¿Ya? Entonces, lo que busco finalmente es lo que está aquí abajo. ¿Ya? Ya, eso es la chi cuadrada. Entonces, ahora yo lo que quiero es mostrar en esta misma, digamos, pantalla, les quiero mostrar lo siguiente. Vamos a mirar la tabla, ¿ya? La tabla chi cuadrado. Entonces, la tabla chi cuadrado, que yo creo que ustedes la deben tener a mano, ¿no? Es así, ¿no? Ahí está la tabla chi cuadrado. Entonces, yo entro a la tabla, si ustedes se fijan, en la primera columna dice GL, ¿ya? GL, solo grado de libertad, ¿no? Solo grado de libertad. Y, ¿cierto? Lo que me dan, ¿cierto? Lo que me podrían dar es un valor de alfa, o me pueden pedir el alfa cuando me dan el A, ¿ya? Entonces, si me dan el A, ¿cierto? Yo ingreso aquí, ¿ya? Por grado de libertad y busco el A acá adentro. Y ahí me da el alfa, que sería lo que está por fuera. Estas son las áreas, ¿ya? Lo que está arriba, la primera fila, la área, ¿ya? Si ustedes se fijan, van del 0,005, ¿cierto? Y llega prácticamente al 1. Entonces ahí está tabulada, ¿cierto? Esta distribución con su grado de libertad respectivo y su área que está ahí arriba. Entonces, ¿cómo entro a la tabla? De dos formas. Una es, claro, siempre me tienen que dar los grados de libertad. Si no me da los grados de libertad, yo no puedo ingresar a la tabla. Entonces, me da los grados de libertad y me pueden dar el A. Entonces, yo voy a los grados de libertad y busco el A. Busco cuál es el valor que me están dando de ahí. Y ahí salgo y veo el área, y vería el alfa. Otra alternativa es que me dé los grados de libertad y me digan el alfa. Entonces, mire, sabe que el alfa o la probabilidad vale 0,25. ¿Ya? ¿Con cuánto grado de libertad? Y ahí busco para abajo. Tanto. Perfecto. Ese es el número. ¿Ya? Esa es la forma de entrar a la tabla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces ahora lo que yo quiero hacer es un ejercicio por lo menos para
para ver el tema de la utilización de la tabla, ya para que ustedes lo vayan viendo, ¿ah? Lo vayan viendo cómo se utiliza esto, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar con estos dos, con los valores que están ahí, miren. Con estos valores que los vamos a ir revisando en la tabla. Esos que están ahí. ¿Ok? Entonces me voy a pasar a la pizarra para ir explicando gráficamente también lo que, eh, lo que tiene que ver con la utilización de esta tabla. Entonces, yo supongo que todos ustedes tienen su tablita por lo menos a mano, ¿cierto? Para poder trabajar bien con eso. Entonces yo voy a anotar acá, voy a borrar y voy a anotar acá el primer problema, y lo que voy a hacer algo similar a lo que hice con la normal, ¿ya? Entonces, el problema 1 aquí, bueno, partamos primero con la variable. Evidentemente que la variable, para caracterizarla, ¿cierto? Para caracterizarla, tengo que indicar su distribución. Entonces, yo voy a trabajar sobre una X, una variable aleatoria, cuya distribución es una chi cuadrado, y va a ser con 26 grados de libertad, que es el ejemplo, ¿ya? Entonces, esto yo tengo que especificarlo. Esta parte, cada vez que yo quiera trabajar con una distribución chi cuadrada, tengo que tener claridad respecto de esto. Esto no es, no todas, ¿cierto? Son iguales. Entonces aquí depende de este numerito, ¿no? De este numerito, de los grados de libertad, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos trabajando con esa distribución. Entonces, el primer ejemplo, ¿cierto? El primer ejemplo me dice lo siguiente, me pregunta, la probabilidad, ¿cierto?, de que X sea menor o igual a 17.29, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer también una explicación gráfica. La distribución chi cuadrado, ¿ya? Más o menos es así. Más o menos así, en términos gráficos, ¿ya? Por ahí y para acá. Entonces, lo que me está preguntando esto, me pregunta, mire, por aquí en algún lado, ¿cierto? Va a estar su número, que va a ser el 17,84, perdón, 29, 17,89, por ahí, 17,29, ¿ya? Y lo que me está preguntando es cuánto vale esto, cuánto vale lo que está ahí, esa área, ¿ya? Eso es lo que me está preguntando cuando me pregunta la probabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, lo que tengo que hacer es ir a la distribución, ¿cierto? Ir a la distribución, o sea, ir a la tabla, que sería bueno que ustedes la estuvieran mirando, y aquí están los grados de libertad, ¿cierto? GL que yo les decía. Entonces, ahí parten, ¿no es cierto? Ahí, y llega un momento en que van a estar aquí los 26 grados de libertad, ¿ya? Entonces, voy para acá, ¿cierto? Voy para acá, y ubico en algún lado, ¿cierto? Tendría que ubicar por algún lado el 17,29, ¿ya? Que va a estar ubicado en algún lado ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como estoy mirando hacia allá, ¿cierto? Y encontré el valor, ahora yo tengo que mirar hacia arriba, ¿ya? Y tengo que ver qué valor es el que está ahí. Y eso me va a dar lo que yo necesito, ¿ya? Entonces yo voy a mirar mi tabla ahora, ¿ya? No se las voy a compartir a ustedes por ahora, sino que voy a mirar la tabla que yo tengo acá, y vamos a comprobar. Ustedes con su tabla miren también y vean si efectivamente coincide con lo que yo les voy a indicar. Entonces estamos hablando de 26 grados de libertad. Y el valor es 17,24. Ya, hay un 17, ¿cierto? 17,29. 17,29, que es como pareciera el que más cercano está, ¿no? Ahora, ese numerito,
Ah, claro, es el 1729, ¿ya? Entonces, de ahí yo me voy hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba, y me da 0,1. O sea, que el valor que yo ando buscando aquí es 0,1, ¿ya? 0,1. ¿Ok? Entonces, si ustedes están revisando su tabla, tendrían que llegar al mismo valor, ¿no? Al mismo valor, que es el 0,1. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces ahora vamos a mirar el otro, ¿ya? Vamos a mirar el otro problema, y es que me pide esto. Este es el otro problema que vamos a tratar de resolver. Entonces lo vamos a hacer por acá. A ver. Entonces el otro problema, el 2, me dice la probabilidad de que x, ¿cierto?, sea mayor o igual a 38,89. ¿Ya? 38,89. Ya. Acá tengo un problema, porque si lo miro desde el punto de vista gráfico, ¿no? Si yo miro esto desde el punto de vista gráfico, más o menos lo que tengo es esto. Tendría que hacer esto. Me dicen que en algún lado, por aquí posiblemente, ¿cierto? Ahí está el 38,89. Entonces lo que me está preguntando ya no es lo que anteriormente me preguntaba, pues. Me está preguntando por esto. Dice, ¿cuánto es esa área? ¿Ya? Entonces, mi problema es que la tabla, ¿cierto? La tabla nos da áreas de esta forma. O sea, el dibujito arriba nos indica qué tipo de área está calculando la tabla. O sea, cuando uso la tabla, el dibujito hace esto, ¿cierto? Calcula esas áreas, ¿ya? Que serían los que dice que son los alfa. ¿Mm? Entonces aquí no se puede aplicar eso directamente. Entonces, ¿qué se hace? Se ocupa el complemento. Entonces aquí sería probabilidad de x mayor o igual a 38,89, ¿cierto? Igual a 1 menos probabilidad que x sea menor que 38,89. ¿Ya? Entonces ahí ya lo resuelvo. Entonces esta parte, ¿ya? Esta parte que es la que acabo de ingresar, ¿cierto? Que sería eso. Eso está en tabla. Esto es de tabla. Porque acuérdense que las áreas de tabla son las que están dadas por menores o iguales. ¿Ya? La anterior no la puedo resolver directamente, entonces tengo que hacerlo a través de el complemento. Entonces ahora nuevamente tengo que ir a la tabla, ¿cierto? Esto, bueno, va a poner igual ahí, 1 menos, y buscar el número, ¿ya? Buscar el número. Entonces, lo voy a hacer acá ahora. Ustedes también háganlo, si tienen a mano su tabla, háganlo. Entonces, el número es 38,89. Y los grados de libertad son los mismos. Entonces tengo que ir a los 26 grados de libertad y buscar ese número. 38,89. Bueno, ahí está el 38,885. Ya, ese sería el 38,9. Entonces subo, me da 0,95. ¿No? 0,95. O sea que este número de aquí, este número sería el 0,95. Y eso, ¿cierto? Al restarlo sería 0,05. Y eso es lo que andaba buscando. ¿Ya? Preguntas, dudas de cómo se utiliza esta tabla. Sí, cuénteme, Giancarlo, ¿cuál es su duda? Acuérdense que las dudas, si quieren, la pueden dar por audio o la pueden dar por chat. ¿Ya? Así que, eh,
Ya, el 37, ¿cuál sería el 37? ¿Es lo que está dentro del paréntesis o los 37 serían los grados de libertad? ¿A qué se refiere con eso? Ah, ya, dentro del paréntesis. Ya. Claro, lo más probable es que usted está acordándose de que quizás hay valores que no aparecen, ¿cierto? Que sería particularmente el 37. Entonces pensemos en ese número, en el 37. Yo lo voy a plantear ahí para que lo veamos cómo si es que le buscamos alguna solución, ¿cierto? Entonces lo voy a plantear ahí como pregunta. Entonces usted me está preguntando algo como esto. Me indica si me estoy equivocando o no. Eso es lo que me está preguntando. ¿Sí? Ok. Entonces, el problema que me plantea su compañero es esto, eso que está ahí. ¿Y por qué? Porque él miró la tabla y se dio cuenta que ese no estaba. ¿Ya? Ese no estaba, ese valor no aparece. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Entonces voy a borrar al otro lado para dejar espacio para explicar. ¿Ya? Ahora, se supone que estamos trabajando con los mismos grados de libertad, ¿cierto? Entonces vamos a subir. Ya, me decía por acá, me dice, profe. Ya, ya, voy a mirar, que hay alguien que está esperando. Claro, son varios. Gracias, cuando avisan bien, porque yo no me doy cuenta. O sea, puede que salga un mensaje, pero no, como estoy metido con esto, entonces no alcanzo a visualizarlo. Así que gracias, se agradece la, la, la amabilidad ¿cómo se llama?, de avisar. Ya, entonces, eh, sigo con la misma variable, ¿cierto? Y a propósito de la pregunta que me acaban de hacer, entonces, la variable sigue siendo una variable eh, chi cuadrada con 26 grados de libertad, ¿ya? Eso sigue siendo así. Entonces la pregunta ahora es esta, ¿cierto? La pregunta es la probabilidad de que x sea menor o igual a 37. Ya. Entonces, en la tabla, ¿cierto? En la tabla más o menos voy a explicar esto así. La tabla tendría que hacer lo siguiente yo. Entonces voy a asumir 26 ahí para que esto funcione bien, ¿cierto? Ahí está los grados de libertad. Y tendría. Entonces yo tengo que ir a la tabla y buscar el valor 37. Pero yo ahora voy a buscar, yo creo que ustedes también me tienen que ayudar y busquen también en sus tablas dónde estaría el valor 37. Entonces lo más probable es decir, no está, ¿ya? No está el valor 37. Pero el valor 37 está entre 35, se me perdió, 26, está en el 35, 56, 32. Entonces está 35, 56, 56 dije, 35, 56, 32, ¿ya? 32, ahí está. Y arriba hay un valor, entonces yo ese de arriba también lo pongo. Entonces el 36, perdón, el 35, 35, 56, 32 está con el 0,9. Entonces arriba también voy a poner eso. Entonces aquí arriba está el 0,9. ¿Ya? Y el otro, tengo que buscar otro que está el siguiente, ¿ya? Que el siguiente que es, y lo busco al ladito, ¿cierto? Lo mismo, hago lo mismo, busco la tabla, busco el 26 nuevamente, está el 35 y después el 38. Entonces pues está el 38, 88, 51. 38, 88, 51. Entonces ahí tendría que anotar el 38, 88, 51, ¿ya? Ya, ese como está el siguiente, lo mismo. Entonces yo me iba hacia arriba ahora, en ese numerito. Este es el numerito que encontré, el 26.
Y sigo hacia arriba, me da 0,95. Entonces ahí yo tengo 0,95 que tendría que marcar ahí. Entonces aquí tendría el 0, ¿cierto? 0,95. Entonces el 37 tendría que estar aquí, el 0,37. Perdón, el 37. El 37. Ahí tendría que estar. Y lo que yo tengo que preguntar es, ¿cuál es el valor que está ahí? ¿Ya? ¿Cuál es el valor que está ahí? Eso es lo que necesito, ¿cierto? Ya. Entonces ahora la pregunta es cómo lo hago. ¿Ya? Cuando nos pasa esto, ¿ya? Cuando nos pasa esto, lo que tenemos que hacer es interpolar. ¿Ya? Les voy a explicar al tiro qué significa eso de interpolar, ¿no? Entonces, voy a hacer un poquito de espacio. Bueno, que todo esto cae pero voy a borrar el lado de acá ahora, ¿no? Entonces borro aquí para hacer esta interpolación. Entonces ahora me voy a esto. Entonces la interpolación sería, se ocupa la recta, la línea recta. ¿Cómo? Así. La ecuación de la recta, ¿ya? Lo otro sería que directamente lo hagan en su calculadora, también lo van a hacer. ¿Ya? Es I menos I0 pendiente X menos X0. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? Acá podemos juntar, miren, vamos a juntar aquí, ahí vamos a poner ese. Entonces, ese es un punto, ¿ya? Y ese es el otro punto, ¿ok? Entonces, esos puntos los puedo describir así. Este primer punto sería X. Bueno, aquí en realidad puedo elegir al revés también, si no, no hay problema, ¿ya? Pero si quieren mantener el orden que con la abscisa, lo puedan hacer. Y 0,9. Ese es el punto, ahí. Y este otro punto es 38,8851 punto y coma 0,95. ¿Ok? Entonces, para efecto de lo que quiero hacer, que es la recta, eso va a ser el X, eso va a ser el Y, y acá lo mismo. Eso va a ser el X, eso va a ser el Y. ¿Ok? Entonces, después yo lo que tengo que hacer es sustituir nada más. Entonces, primero, por supuesto que tendría que hacer el cálculo de la pendiente. Entonces, la pendiente, acuérdense que es diferencias de Y dividido en diferencias de X. Entonces, podría ser, por ejemplo, 0,95 menos 0,9 y eso dividido por 38,8851 menos 35,5632. ¿Ya? Entonces eso me va a dar número. ¿Ah? Me da un número. Si alguien amablemente, por favor, con su calculadora a mano, lo hace, me da el número. Entonces después, ¿qué tengo que hacer? Pongo I menos. ¿Ya? ¿Cuál I elijo? El I0. ¿Cuál? Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, por ejemplo, podría elegir 0,95. ¿Ya? Entonces, el numerito, si alguien lo calculó, es 0,95 menos 0,9 y ese resultado posteriormente dividido por la diferencia entre 38,85, perdón, 88,51 menos 35,56,32. Ya. Ya, 0,15, 0,5 ya. Vayan verificando también, por favor. Ojalá todo
pudiesen trabajar con su calculadora para que lo vayan comprobando y si hay alguna diferencia me la indiquen. Y acá sería x menos. Entonces, el que elegí fue el primer punto, o sea, el punto de arriba. ¿Sí? Se fijan que este es el que elegí yo. Lo voy a anotar con otro color. Vamos a usar este color. Ese. Entonces, este es el que elegí yo. ¿Ah? Es el que elegí. Entonces, tendría que poner 38. Profe. Sí, sí. Es 0.01505. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ahorrar entonces. Entonces aquí. Ya. Igual. 0,01505. Ya me salió muy bien, pero ahí lo voy a corregir a la rojita. Yo voy a poner en rojo para que sea exacto. No, no borrar el espacio, por eso que no. Ahí está corregido arribita por si no se ve bien abajo, ¿ya? Entonces ahí iría 38, 8, 8, 51. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo el X o tengo el Y? Ese 37, que es finalmente que yo ando buscando, ¿cierto? No se olviden que es el que ando, ese es el que tengo yo. ¿Este es un X o un Y? Es un X. Por lo tanto, exacto. Entonces ahí lo sustituyo. Ahí pongo 37. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar el valor del I. Si ustedes hacen el cálculo, ¿cierto? Ojalá lo puedan hacer. Y me dan el valor. Entonces eso me tendría que dar un número entre 0.9 y 0.95. A ver, traten de hacerlo y me cuentan, ¿ya? Ya, por ahí apareció un valor. Ya, veía a dos personas ya que lo hicieron. Entonces, esto les está dando, insisto, tienen que tratar de verificarlo, ojalá la mayor cantidad de ustedes, ¿ya? 0.9216. Eso me está dando, ¿ver? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ahora, miren, la pregunta que hizo su compañero fue esta. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es 0.9216. ¿Ya? Ese sería el resultado. Y eso es lo que hay que hacer cuando el valor no aparece. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer cuando el valor no aparece. Entonces, cualquier valor que no aparezca, ahora, eso también podría ocurrir en la instrucción armada. También me podría pasar algo así, que el valor no aparezca y yo tenga que hacer una interpolación. También lo podría hacer. Pero habitualmente ocurre más en estas otras tablas que son menos completas. Por lo menos normal es bastante completa y prácticamente casi todos los valores están así, ¿no? Pero si ocurriera, tendría que hacerlo así como lo acabo de hacer. ¿Dudas? Ya, entonces ahora voy a continuar con la presentación y a ver, en realidad voy a plantear lo siguiente, pero esto lo van a hacer ustedes, ¿ya? Ustedes lo van a hacer, o sea, completo. Entonces yo lo voy a plantear acá en la pizarra y ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? Voy a ahorrar la pizarra. Entonces, ¿cuál van a hacer ustedes? Miren, esto lo hacen completo.
No tengo, no tengo resultado, pero tendría que desarrollar, pero igual lo voy a desarrollar de todas maneras. Es el número 3. ¿Y qué dice? La probabilidad de que el valor de x esté entre 13,84 y 45,64. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que calcular. Ahora, esto, si lo voy a explicar gráficamente, ustedes lo pueden calcular después. Mira, gráficamente, ¿qué significa? Significa más o menos esto. Ahí, y tendría. Por ahí, esto estaría el 13,84. ¿No? Y aquí, por ahí, podría estar el 45,64. Entonces, lo que me están preguntando, ¿no?, es lo siguiente. Es cuánto vale esto, esta área. ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? Eso es lo que me pregunto. Entonces, si esto yo lo trato de resolver, esto lo podría resolver así, miren. Podría yo decir, en términos de área, nada más que explicación, en términos de área, para que les sirva como orientación, miren. Aquí está la distribución, ahí, ¿cierto? Y marco el 45,64 y tengo esta área. Esta área que está ahí. Ahí. Y a esa área le voy a restar otra área. ¿Cuál? Esta otra. Ahí, que es la de el 13,84. ¿Qué sería eso? ¿Ok? Entonces, eso que yo acabo de hacer aquí, sería, bueno, lo voy a hacer arriba. Entonces, esto llevado a probabilidad sería así. La probabilidad de que x sea menor o igual a 45,16 menos, esto llevado a probabilidad va a ser probabilidad de que x sea menor o igual que 13,84. Entonces ahora lo único que tienen que hacer ustedes es el tiro de ahí, ¿ya? Déjenme completarlo y lo único que tendrían que hacer es revisarlo en la tabla. ¿Ya? Ya, Daniel, algo me iba a consultar. Sí, profe, ¿con cuántos grados de libertad estamos trabajando? Siempre con 26. Ya, sí, es que se me había caído el internet, entonces llegué medio Sí, atrasado. sí, con 26. Ya, ¿alguna otra pregunta? A ver, hay dos personas que tienen que poner su nombre. Uno que es Cristian, ponga su nombre y apellido, por favor. O si no, lo voy a sacar de la sala. Y la otra persona que también tiene que poner su nombre es la Galaxy S9 más. Por favor, ponga su nombre porque tienen que estar identificados quienes están en la sala, ¿ya? Si no es así, yo los saco de la sala. Listo, profe, que inicié por el celular y Ya, ahí perfecto, no... sí, totalmente entendible, pero siempre, por favor, traten de poner nombres porque es la forma como yo... después esto queda un reporte, ¿no? Esto queda un reporte, claro, y, por ejemplo, aquí todavía aparece el Galaxy S9, no sé quién es, entonces tengo que saber posteriormente, ¿cierto?, quién es, así que el que está con el Galaxy S9 por favor más, que ponga su nombre también. El nombre lo pueden poner, ya saben, pinchando el cuadrito donde están
está su logo o su foto, no sé, y ahí con el botón derecho lo cambia. ¿Ya? Ya, pregunta respecto a este ejercicio, que al final está prácticamente completo. ¿Por qué? Porque ahora bastaría simplemente poner ahí los valores asociados. Entonces habría que ir a buscar el valor que corresponde a esto, ¿cierto? Con 26 grados de libertad, y a esto. Habría que ir a buscarlos. Y si usted me ayuda con la tabla, a ver, ¿dónde está el 4516? ¿Cuál sería el número? El área, digamos. El 099, ¿pero qué es? ¿El 099 sería el 4516? No tengo la tabla a mano, por eso no sé. Ok. Entonces, este sería entonces 0,99. Y el otro, 1384, es, bueno, alguien está diciendo ahí que es 0, es Valentina, 0,29, 25, o 29, 25. 25. Entonces, el resultado de esto es la diferencia. ¿Cuánto da la diferencia de eso? Lo pueden ir haciendo. 0,99 menos 0,25. 0,965. 0,965. Y ahí está. Eso es. Ahí está listo. ¿Ya? Esa es la forma de trabajar con el archicuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos que hacerlo, ya saben cómo utilizarlo. Me devuelvo entonces ahora a lo que corresponde a lo que estoy trabajando en las láminas. Ya, volví acá. Ya, ese es el que hicieron, ¿ya? Ese es el que hicimos, o el que yo le hice en la pizarra con la gráfica. ¿No? Entonces esto lo hacen ustedes ahora. En realidad aquí, el número 4 va a pasar lo que me preguntó uno de sus compañeros. Me dijo, bueno, y el 37 no está. Y si ustedes buscan el 40 tampoco está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hice yo con el ejemplo que me pusieron hace un rato atrás. ¿Ya? Eso es chi cuadrado. Pregunta respecto a chi cuadrado. Aquí fundamentalmente yo lo que estoy ejercitando es el uso de tabla, porque esto lo vamos a usar. O sea, esto yo les voy a decir ya, busquen el chi cuadrado o encuentren el chi cuadrado, ¿cierto? Estamos haciendo algo distinto y nos piden ese valor. Entonces uno tiene que después sacar el valor y incorporarlo donde lo va a utilizar. En ese sentido estamos pensando en las tablas. Ya, entonces continuamos. Mira. Después viene otra distribución, la test-tune. Esta distribución también tiene las mismas características de la distribución chi cuadrado, que es una distribución que no se utiliza, no modela una situación, problema, un comportamiento, sino que también se utiliza bastante para otros fines que están en la estadística, que no son precisamente modelar. ¿Ya? Tiene características que se ingresan también con grado de libertad. También grado de libertad y su función de probabilidad de lo que está ahí. ¿Ya? Es una función, si ustedes se fijan, es una función bastante compleja desde el punto de vista tanto de la escritura como de la forma que tiene. Donde esa es la función que veníamos arrastrando hace un rato atrás, la función gamma. Así se define la función gamma. ¿Ya? Entonces, ahí está todos los elementos que corresponden a esta función de probabilidad que es la test-tune. Esta distribución, o esta función de probabilidad o distribución de probabilidad, se parece a la normal, porque también es una campana. ¿Ya? También tiene un sentido o una forma de campana, pero es una forma de campana un poco diferente. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver acá. Mira. Eso es forma de campana, que es más o menos lo que yo mencionaba. ¿No? Pero además tiene esa característica, que tiene mayor dispersión. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de la campana, es como una campana un poco más plana, como más achatada, ¿no? Más dispersa. Acuérdense que la dispersión tiene que ver con que yo tengo un valor central y me voy separando. Entre más alejado esté de ese valor central, más dispersa es la distribución. Entonces, es un poco la idea de esta distribución, que tiende a ser una distribución más dispersa, ¿ya? Y se parece a la campana de Gauss o campana de la distribución normal, pero es un poco más dispersa. Ya, aquí
K, no vea, K son los grados de libertad. Entonces, a medida que aumentan esos grados de libertad, la dispersión de la curva T va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, entre más grande sea eso, los grados de libertad menos dispersa es. O sea, podríamos decir que se va pareciendo más a la normal. ¿Ya? Esa sería como la conclusión. Y aquí ya exageramos. En la medida que aumente muchísimo más, en realidad sería mejor utilizar esto. ¿Ya? Entonces, en la medida que sea muy grande o muy alto los grados de libertad, ya en realidad es mejor usar la distribución normal y no la T-Student. Nosotros, en algún momento, ¿cierto? Cuando estemos trabajando, vamos a trabajar con la T y también con la normal. Entonces, ahí vamos a hacer la consideración esta de que cuando el tamaño, ¿cierto?, de la muestra es muy grande, entonces en vez de usar T, usamos la normal, ¿no? Que es por el hecho que aumenta los grados de libertad, ¿ya? Ya. Su gráfica, más o menos así. Esta gráfica también fue sacada de internet, ¿ya? Así que no es una gráfica, digamos, que yo haya hecho, ¿no? Entonces ahí, si ustedes se fijan, ahí está la primera gráfica, la más puntiaguda, con 15 grados de libertad, después con 3 grados de libertad, y hay montones. Entonces uno puede encontrarse con montones de gráficas asociadas a esta distribución. Acá hay algunos valores que vamos a calcular, pero antes de eso, veo que se me está moviendo el tiempo, entonces antes que nos vamos a estos valores, voy a pasar a la distribución F, ¿ya? Entonces, y después vamos a trabajar los valores. La última distribución que vamos a estudiar, porque ya la próxima clase, que sería el próximo martes, ya no vamos a hablar de distribuciones, vamos a hablar de estimación. Entonces nos vamos a ir a trabajar con los estimadores, primero con los estimadores puntuales y después con las estimaciones por intervalos de confianza, ¿ya? Y cuando estemos usando estimaciones por intervalos de confianza, vamos a volver a hablar de estas distribuciones. Entonces, esta distribución es la distribución F, ¿ya? ¿Y cómo se construye? Se construye dividiendo dos distribuciones chi cuadrado, ¿ya? U1 es una variable chi cuadrado, U2 también es una variable chi cuadrado. Y K1 y K2 son los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Aquí, en esto es muy importante esto que yo acabo de decir, que K1 está asociado a los grados de libertad del numerador o de la variable chi cuadrado que está en el numerador, y K2 son los grados de libertad de la variable que está en la variable chi cuadrado que está en el denominador, ¿ya? Es así como se construye esta nueva variable. Si ustedes se fijan en la lógica de construcción de las variables, tiene que ver con el uso de otras variables, ¿cierto? Particularmente, por ejemplo, la chi cuadrado se construyó con normales. Bueno, esta se construye con chi cuadrado, ¿ya? Dos variables chi cuadrado, ¿cierto?, dividido por su grado de libertad respectivo. Entonces, bueno, también eso es muy importante, que estas deben ser independientes, o sea, no puedo tomar dos variables chi cuadrado que sean dependientes, no, tienen que ser independientes. Aquí está algo que también, ¿cierto?, se ve bien compleja, y es la función de probabilidad, ¿no? La función de probabilidad. Lo mismo, esta función de probabilidad, yo lo único que hago es presentárselas como es, qué forma tiene, pero no vamos a trabajar sobre ella, ¿ya? Y B por ahí aparece, ¿cierto? B, esa es una distribución beta, que es otra distribución, otro modelo, ¿ya? Entonces esa es la función, ¿ya? Como le digo, yo esto nada más que es para presentarle la función. Su gráfica más o menos es así. Tiene cierto parecido a la distribución chi cuadrada, pero no es tan así, ¿no? Un poco tiene ciertas diferencias. Y esta propiedad que va a aparecer en la tabla, esa propiedad que va a aparecer en la tabla, la vamos a ver cómo se aplica, ¿ya? Eso es. Y hasta ahí llegamos, y aquí hay un par de ejercicios para calcular, ¿no? Y ahí viene el pare para las preguntas. Ya, entonces, antes de pasar a las tablas, porque ahora yo esto lo quiero mirar en las tablas, primero les quiero mostrar las tablas y de ahí pasar a algunos ejercicios. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, el PDF que está mostrando ahora lo va a subir también a Rego. Sí, tengo que hacer, tengo que subirle al reco eso. Ya, eso es. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es la explicación con las tablas, ¿ya? Entonces,
voy a ir a la tabla. Esta, la h cuadrada ya la habíamos mirado, entonces no hay problema en ello porque ya sabemos cómo usarla. Ya, esta se prolonga. Ahí tienen que lograr libertad, ¿no? La distribución T. Ahí, bueno, ahí está más o menos la misma función, lo que pasa es que tiene otra forma, pero es similar a la función que yo le presenté ahí, ¿ya? Entonces, esta función, esta distribución, también tiene, primera columna, grados de libertad. ¿Ya? Grados de libertad. Y acá, ¿cierto? Está el área. Arribita, la primera fila es el área. Es el área. Entonces ahí va. Ustedes dirán, claro, pero no va completa. Sí, lo que pasa es que como es simétrica, no habría problema, porque si uno busca un valor determinado, por ejemplo, si yo busco 0,10 es lo mismo que 0,90, ¿cierto? Y como está el centro del 0, el numerito que me dé ahí, lo pongo al otro lado, pero negativo, ¿ya? Porque es un tema de simetría, es simétrica. Se parece bastante a la distribución normal, por esa razón. Sí, por eso no están todos ahí. No es necesario que estén todos. Entonces ahí están las áreas, las que yo mencionaba, ¿cierto? Hay 0,75, perdón, 0,75, 0,9, 0,95, 0,975, etc. Y adentro están las abscisas, o sea, los valores que estas serían las abscisas, ¿no? Esto sería todo lo que son las abscisas. Ya vamos a ver cómo trabajar con ellos. Entonces ahí está, ¿cierto? Y lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Acá, una explicación rápida, antes que se me vaya el tiempo y no alcance a explicar esto. Ya, esta distribución tiene los grados de libertad, ¿cierto? O sea, pero el numerador, ¿ya? El numerador, la parte de arriba, ¿no? Eso, del numerador, ahí está el K1, y los grados de libertad del denominador, K2. ¿Ya? K2. Acá adentro están las abscisas, los números que están aquí. Y aquí el área. Aquí el área. ¿Ya? Aquí más la área. Ahora, las áreas van de 0,5 hasta 0,995. ¿Ya? Ahora, si yo necesitara un área que no está acá adentro, no está aquí, uso esta propiedad. ¿Ya? Así que voy a tratar de... Y esto también, ¿cierto? Ahí, si ustedes se fijan, aquí va hasta el 12. Aquí llega hasta el... Bueno, no se ve bien, pero 9. Entonces, 12, 9, 10, y aumenta. Y después en algún momento va a avanzar, no al 12, sino que va a avanzar en... Ya vamos a ver ahí. Ahí está, 13. Arriba, 13, 14, 15, sí, ¿ya? Y así va entonces va 14, 13 con 1, 13 con 2, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ahí la vamos a ir utilizando para ir calculando algunos valores. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es trabajar, ¿cierto?, con los datos que yo tenía en la lámina. Entonces, vamos a ir con los ejemplos de, primero la T. Esa vamos a usar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a usar la pizarra nuevamente para explicar cómo trabajar con eso. Ahora, no es diferente a lo que estábamos haciendo ya, o sea, aquí esto igual es bien parecido a lo que estábamos trabajando, así que no piensen ustedes que esto, por el hecho que otra distribución tiene otra forma de trabajo, no, es similar. Entonces, el primer valor, ¿cierto? Me dice que tengo que buscar en la tabla el valor de P. Bueno, en general es T de alfa, ¿ya? Y K, que son los grados de libertad, ¿ya? K. Esto, digamos, después va a tomar un sentido esto del alfa y el K, ¿ya? Por ahora vamos a pensar que ese alfa, ¿cierto? Ese alfa que está ahí, es un número que podría ser, por ejemplo, el 0,01, 0,05, ¿ya? Inclusive podría ser hasta 0,010,
De ese orden estamos hablando del alfa. ¿Ya? Bueno, los grados de libertad no, pues ahí ya uno se maneja distintamente de eso. Por lo menos ese alfa, ¿ya? También yo podría hablar del 1 menos alfa, pero lo voy a revisar aquí en la gráfica también. Ya, si yo tengo la distribución T, que yo dije que es más o menos como la campana, ya, vamos a suponer que está ahí. Entonces, no se olviden, la distribución T también es simétrica, por lo tanto ahí está el 0. ¿Ya? Está el 0. Entonces, si yo digo que ahí, ¿cierto? Ahí. Ese va a ser el T de un cierto alfa y un cierto K. Ese sería el T que yo ando buscando. Eso que está aquí adentro, ¿ya? Eso que está ahí, esa área, es alfa. ¿Ya? Ese es alfa. ¿Ya? Entonces, cuando yo ingreso a la tabla, tengo que tener en cuenta que lo que estoy ingresando con el área, ¿cierto? Y los grados de libertad, y lo que quiero encontrar es este punto. ¿Ya? Es el punto que... Entonces, el primer problema, ¿cierto? El primer problema va a ser encontrar el T, el 1, el T de 0,05 con 7 grados de libertad. Entonces ustedes lo que tienen que hacer allí es mirar la tabla, ¿ya? Mirar la tabla. Entonces, en la tabla, voy a pasarme la tabla, ¿cierto? Para el caso de T. Ah, ojo, este 0,05, si yo lo dibujo, lo voy a hacer para antes de pasar a la tabla. Si lo dibujo, más o menos me estaría indicando que yo lo tengo que calcular ese. Entonces, tengo ahí, ¿cierto? Entonces, más o menos, me está diciendo que tengo que calcular esto. Eso es lo que es 0,5. 0,05, ¿ya? Entonces, ese es el valor del T de 0,05 y en este caso con 7 grados de libertad. Aquí está el centro, ahí está el centro. Entonces, este es simétrico, o sea, que hay otro acá. ¿Ya? Hay otro ahí. ¿Ya? Entonces, va a estar ese y el simétrico, ¿ya? Simétrico es un numerito que va a ser T, como ahora el área, siempre el área es hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí el área considerada es esta, es el área considerada. Entonces, como yo estoy considerando, siempre la tabla mira área hacia abajo, entonces el área que toma en cuenta todo esto es todo esto, incluyendo eso, ¿ya? Entonces, esa área ya no es 0,05, sino que es 1 menos 0,05 y con 7 grados de libertad, ¿ya? O, ¿cierto? Podría ser escrito de la siguiente forma. Sería T de 1 menos 0,05 es 0,95, ¿ya? Con 7 grados de libertad. Entonces, si yo busco la tabla, este número me va a dar eso que está ahí, que justo en el puntito ahí. Entonces, el número negativo, ese mismo número negativo va a ser el del otro lado, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a ver en la tabla. Entonces, me voy a cambiar ahora y voy a ir a la tabla. Entonces, estoy en la tabla T. Vamos a buscar la tabla T. La tabla F. Tabla T. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que tenemos que buscar el 7 grados de libertad. 7 grados de libertad. Entonces, ahí están los 7. ¿Ya? Ahí están los 7. Pero acá arriba no aparece el 0,05, ¿cierto? En ningún lado aparece el 0,05. Entonces, saquémoslo por el otro. Entonces, 7 grados de libertad da 1, el 0,95. 1,8946. ¿Ya? Entonces, el valor es 1,8946. Entonces, ahora me vuelvo. Entonces, como no aparece el número, pero sí aparece el otro número, que es este número aparece.
dijimos 1,8946. 8946. Ya. Ese es el número que está aquí. O sea, ese es el número de ahí. O sea, de ese puntito. Ese es el número que apareció, que mismo que está aquí, ya. Entonces, el número que yo busco, ¿cierto? El que yo busco, que es el que es este, ya, ese número. Como ahí justo ahí está el 0, este número, ¿cierto? Este número tiene que ser igual a ¿quién? Al mismo valor, pero negativo. Menos 1,8946. ¿Ya? Esa es la forma del uso de la tabla T, la tabla T Student. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? Ya, entonces, ahora voy a ver, bueno, hay otros problemas ahí, ¿cierto? Pero podemos hacer lo siguiente, vamos a mirar la tabla F, por lo menos con un ejemplo de la tabla F para dejar claro cómo usar esa tabla. Bueno, esto no lo voy a volver a hacer, me pasé a la... No lo voy a volver a hacer, sino hasta cuando ya lo necesitemos. Entonces ahí voy a... Pero no lo voy a hacer con este nivel de detalle. ¿Ya? Ahí les voy a pedir nomás que ubiquemos. Entonces, tengo por acá, ya, ahí ustedes después pueden buscar esto, eso y así sucesivamente, ¿ya? Es algo similar al... O sea, ahora me voy a preocupar de esto. Entonces, voy a buscar esto. Entonces ahí dice F10, 20 y 0, 95. Entonces voy a aquí me equivoqué, aquí es tabla F, tengo que borrar eso. Voy a pasar a la pizarra. Entonces voy a borrar acá y ahora voy a trabajar con las distribuciones, ¿ya? En realidad mejor hago una nueva. Ya, entonces, distribución F. Distribución F. Ya. Acá, cuando yo quiero sacar valores, la gráfica se parece, digamos, a la gráfica de la H cuadrado, ¿no? Tiene una pequeña diferencia, pero tiende a parecerse, ¿ya? Entonces, lo mismo, acá la gráfica hace esto, ¿ya? Igual que, entonces, me da este es el valor de F que ando buscando, ¿ya? Entonces, esas son las áreas que me dan. ¿Ya? Eso lo pueden revisar ustedes en la tabla. Entonces, la F siempre va a estar compuesta de esta forma. En la parte de abajo me va a decir K1. ¿Qué es lo que es K1? K1 es el grado de libertad del numerador. K2 y alfa. ¿Ya? También podría ser 1 menos alfa. ¿Eh? Eso también podría ser. Entonces, el ejemplo 1 dice que tengo que encontrar una F con 10 grados de libertad en el numerador, 20 grados en el denominador y un alfa de 0,95. Entonces, eso es lo que me está preguntando. O sea, me está preguntando acá más o menos lo siguiente. Me dice, mire, ¿sabe qué? En este gráfico usted tiene algo como lo siguiente.
Cuando los grados de libertad no se grafican, así que solamente se grafica el área. Entonces, esa dice que toda esta área, todo lo que está ahí, esa área es 0,95. Por ende, si yo hago la deducción, todo lo que está al otro lado, entonces vale 0,05, ¿cierto? Entonces, este número, esta abscisa, que es la que ando buscando, tiene esa característica. Es 10, 20 y un área de 0,95. ¿Ya? Entonces ahora voy a la tabla, para que lo vamos viendo con la tabla. Entonces, si voy a la tabla, entonces aquí voy a minimizar esto y vamos a ir a la tabla. Entonces, estoy en la tabla F. Entonces, es 10, 20, 0,95, ¿ya? Entonces, vamos acá. Acá, K1 está ahí. Entonces dice 10, o sea, ahí. 10. K2, 20. Entonces yo tengo que buscar 20. 20, aquí van. Ah, perdón. Veamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 columnas, ¿ya? 11 columnas. Ahí está 20. 11 columnas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Acá, en esa columna. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál de todos esos valores es? Entonces yo voy acá y veo, aquí 0,5, 0,75, 0,90, 0,95. Y ahí voy para allá. Y tendría que ser, a ver si es a esa. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces el valor debe ser 2,3479. ¿Ya? 2,3479. Ese es el valor. Entonces ahora lo completo. Entonces, el valor aquí es 2, dije 95, 2,3479, ¿cierto? Eso es lo que dije. Eso. Muchas gracias. Ya, y ahí estaría el valor. ¿No? Ahí estaría el valor. ¿Dudas? Bueno, eso es la clase de hoy día. Entonces, si completamos esta semana las 4 distribuciones que vamos a utilizar más adelante, y la idea era que, ¿cierto?, se ensayara básicamente la utilización de las tablas, que posteriormente las vamos a usar. Preguntas, dudas. Ya, entonces quedamos hasta acá y nos estamos escuchando el próximo martes. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Ah, profe, sí, antes de irme, ¿las clases dónde las has dejado grabadas? En el canal. ¿Y Quedan en ese el es? canal. Mi canal es Luis Felipe Cona Quesada. Ya. Gracias, profe. Ok.